Viajes de exploración. En el siglo XV, los portugueses y más tarde los españoles empezaron a navegar por costas y mares, buscando rutas alternativas al Mediterráneo para poder comerciar con zonas lejanas y establecerse en nuevas tierras. Más tarde hicieron lo mismo navegantes de muchos otros países europeos. Así se encontraron nuevas rutas, pero también llegaron a tierras desconocidas para ellos, en el África, en el Asia y en América. Viajes de Colón. Los españoles llegaron a América en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. Este navegante, nacido en Italia, se cree que en la ciudad de Génova, pero no hay seguridad de ello. Pensaba que todos los mares estaban comunicados entre sí y que por lo tanto se podía llegar a Asia, el Oriente, por Occidente. Con esa idea inició su primer viaje, que lo llevó hasta un nuevo continente. Con el paso de los años, los españoles conquistaron muchos territorios de Centroamérica y Sudamérica. Por ejemplo, lo que hoy son México, Guatemala, el Perú, el Ecuador y Bolivia. Estos viajes y la conquista de nuevos territorios tuvieron tres características. Primero, fueron un proyecto político de la corona española. Esto quiere decir que los territorios fueron tomados en posesión para la corona, lo que le permitió recibir parte de las ganancias que se conseguían en América. Segundo, las expediciones fueron financiadas por inversionistas privados, que después recuperaban su inversión y obtenían grandes ganancias que luego repartían con los conquistadores. Y tercero, la Iglesia Católica también participó de la conquista, pues uno de los objetivos de los españoles era precisamente la evangelización, la enseñanza de la doctrina cristiana de los indios. Cuando los españoles pisaron estas tierras, trajeron en una mano la espada y en la otra la cruz. Muchos indígenas mueren. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la muerte y la desolación. En un periodo de aproximadamente 150 años, la población indígena disminuyó de aproximadamente 9 millones de personas a 600.000. La mayor parte de ellos fallecieron a causa de epidemias traídas por los españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela. Pero también se produjeron matanzas y se los obligó a realizar trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir. Las mujeres no querían tener hijos e incluso algunas personas se suicidaron. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas, y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. La evangelización. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación de toda creencia religiosa de los naturales. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias
se mezclaron, al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Establecimiento del virreinato. Cuando los reyes de España se enteraron de estas disputas, se dieron cuenta de que los conquistadores tenían demasiado poder y decidieron retomar el control de los territorios conquistados. Así, en 1542, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas y se creó el virreinato peruano. La máxima autoridad, el virrey, sería enviado desde España y gobernaría el virreinato en nombre del rey español. Además, estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los conquistadores encomenderos al prohibir el servicio personal. A partir de ese momento, el tributo indígena fue recolectado directamente por la corona. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas, lo que dimos al mundo. De la misma manera como los europeos trajeron diversos productos hasta entonces desconocidos en lo que hoy se conoce como América, también llevaron alimentos nativos a España y luego a todo el mundo. Así, la papa y el maíz, por citar solo dos ejemplos, son hoy fundamentales en la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa ha salvado al mundo de muchas hambrunas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. La población y la organización social. Los indios. Los primeros aprendían español, latín y a leer y escribir. Los curacas, autoridades indígenas, desde cientos de años atrás, tuvieron una función de bisagra entre las autoridades españolas y los indígenas del común, esto es, del pueblo. A su vez, estos indios del común eran víctimas de muchos abusos y tenían obligaciones muy severas, como el pago del tributo y el cumplimiento de la mita. Los blancos. Los primeros españoles que arribaron al Perú fueron básicamente hombres que venían en busca de fama y fortuna. Las mujeres españolas llegaron muchos años después. Este grupo social estaba formado por españoles nacidos en España y por sus descendientes que nacieron en América. Tenían una posición privilegiada y la mayoría vivió en las ciudades. Algunos de ellos gozaban de una excelente posición económica, pues eran funcionarios, grandes mercaderes, hacendados y mineros. Hubo incluso quienes compraron títulos de nobleza. Pero había también españoles pobres, pequeños comerciantes, artesanos o pequeños agricultores. Los negros. La mayoría de hombres y mujeres negros llegaron a partir de 1595 en calidad de esclavos para servir a los españoles. Se los trataba como cosas. Muchos de ellos fueron enviados a cultivar caña de azúcar en las haciendas de la costa. Los que se quedaron en las ciudades trabajaban en las casas de los españoles como cocheros, cocineras y amas que cuidaban a los niños. Hubo incluso mujeres negras que fueron obligadas a amamantar a los hijos de otras mujeres. Algunos de los españoles permitían que sus esclavos trabajaran en las calles vendiendo algo,
o como jornaleros. Los esclavos debían darles a cambio una gran parte de lo que ganaban. En Lima fueron conocidas las mujeres negras que vendían deliciosos dulces en las calles. Los mestizos. No todos los indígenas, blancos y negros, vivieron separados unos de otros, sino que se mezclaron entre razas, fenómeno conocido como mestizaje. Así los niños de madre india y padre español fueron llamados mestizos. A los nacidos de madre negra y padre español se los conoció como mulatos, y a los hijos de la mezcla de negros e indios se les llamaba zambos. Pero no solo se produjeron mezclas entre razas, sino también entre culturas. Nuestra música, fiestas y creencias son el producto de la mezcla de las culturas de estos pueblos. Las mujeres durante la colonia. Durante la colonia, las mujeres no tuvieron los mismos derechos que los hombres, ni siquiera las mujeres blancas. Cuando eran jóvenes doncellas, dependían de los padres y después de los esposos, y las que no se casaban eran internadas en un convento para ser monjas. Los hombres de su época las consideraban frágiles de espíritu y víctimas de peligrosas debilidades carnales. Muchas mujeres blancas, mulatas, zambas e indias fueron inclusive acusadas de hechiceras y de mantener tratos con el diablo.